Yo creo que todos, o quizás casi todos, o algunos, han estado observando lo que ha acontecido en Ucrania. ¿Cuántos han visto lo que ha acontecido en Ucrania? Hemos visto la invasión rusa a Ucrania, que no es la primera. Hemos visto también cómo el dolor le ha llegado a esa nación, una nación que prácticamente en sus inicios ha estado prosperando. Es una de las naciones donde se produce mucho maíz, mucho trigo, y básicamente está quedando devastada. No es fácil para nadie perder un ser querido. He visto testimonios de niños donde dicen que sus padres pues han perdido la vida en combate, o simplemente han perdido la vida de una manera muy abrupta. También he visto a muchas esposas llorar porque sus esposos ya no están con ellos. He visto también testimonios de padres que han perdido a sus hijos simplemente porque un misil cayó o un edificio se derrumbó. Quizás podamos ver cómo armas continuamente están llegando a Ucrania para tratar de invadir o continuar devastando a esta nación. Quiere decir que el dolor está golpeando básicamente a esta nación. Yo diría quizás aún peor, ver a alguien mutilado, quizás a alguien paralítico en medio de una guerra, y después de la posguerra esta persona no puede seguir siendo la persona que era antes de la guerra. Estuve viendo un video donde iba caminando una mujer, todo parecía indicar que era anciana, y ella siente cómo viene un misil y ella se detiene y comienza a hacer así. Prácticamente el misil cayó a unos 100 metros, quizás más, y para mí fue algo bien triste. Están cayendo bombas en Ucrania. Por lo tanto, ¿qué esperanza nos puede ofrecer el Evangelio ante tanto dolor, ante tanta desesperación, ante tanta tribulación, ante tantos problemas, ante tantas enfermedades? Salimos de una pandemia, entramos en un conflicto, toda Europa está consternada, preocupada con lo que Putin quizás quiera hacer. Nadie iba a pensar que a estas alturas de la vida se iba a desarrollar un conflicto propiamente donde la OTAN estaría involucrada con una de las naciones más poderosas del mundo. En verdad, si no fuera por el Evangelio, no tendríamos razones para vivir. Estuvimos cantando cómo la cruz ha cambiado nuestras vidas. Estuvimos cantando que tenemos nosotros, aquellos que hemos depositado la esperanza en Cristo, razón para vivir. Aun si estuviesen cayendo bombas a nuestro lado, necesitamos entonces que las buenas noticias que se nos hace imprescindible en estos tiempos del fin puedan anclar en nuestros corazones, pero de una manera que nosotros podamos disfrutarla. La iglesia en Ucrania no ha dejado de cantar ni de adorar a Dios. He seguido los acontecimientos y hay razones espirituales para que Ucrania sea atacada, de manera tal que casi el 71% de los ucranianos se catalogan creyentes protestantes, no católicos. Y esto apunta a algo. La mayoría de ellos profesa la fe reformada y ortodoxa. No quiero irme del contexto, pero ante el dolor todo parece indicar que el Evangelio es la solución. Y ante todo lo que pudiese acontecer, yo creo que ese gran porcentaje de creyentes está consciente que ni Putin, ni las bombas, ni los misiles podrán separarlos del amor de Cristo.
Por eso creo que la iglesia, como primer punto, debe edificarse, porque la edificación proviene del temor del Señor. La edificación proviene del temor del Señor. Estoy seguro que el temor nos ayuda mucho a encaminarnos, a edificarnos. El temor es el semáforo que nos ayuda a parar en rojo, a seguir en verde, a tomar precaución si sale la luz amarilla. De manera que si quitáramos el temor de nuestras vidas, muchas cosas desagradables nos pasarían. Es como que tú le quites todos los semáforos a Guayaquil. Si con semáforos la gente no respeta los semáforos, ¿te imaginas que tú le quites el semáforo a Guayaquil y deposites en las personas la responsabilidad de que cuiden y de que cumplan las leyes? No sé si a ti te ha pasado, pero yo he estado parado, siempre soy cuidadoso en esto, porque no tiene sentido que yo me catalogue creyente violando las leyes. No tiene sentido. Si yo no soy capaz de respetar el semáforo, mucho menos voy a respetar las cosas invisibles. Y hoy en la mañana estaba parado en el semáforo con mi esposa y vi al señor de adelante que estaba con el teléfono, y comienzan las personas, pi, pi, pi. Sale el hombre, sale la luz amarilla, él debe detenerse porque no había tiempo para continuar. El hombre siguió de largo con la roja. Quiere decir que si quitásemos los semáforos en Guayaquil, los accidentes se multiplicarían. Lo que quiere decir que si quitamos el temor de Dios de nuestras vidas, ese es el semáforo que no nos va a permitir edificarnos. Y la iglesia de Jerusalén, a pesar del dolor que le fue impuesto por la persona de Saulo de Tarso, ellos tenían sus semáforos bien ubicados en Jerusalén, en Lida, en Jope, en Etiopía ya había llegado el semáforo. Estamos viendo que a pesar del dolor que posiblemente ellos estaban experimentando en sus comienzos, había algo muy importante para sus vidas, y es el temor de Dios. Entonces, ¿cómo en medio de tanta persecución, de tanto hostigamiento, de tanta asolación impuesta por uno de los que ahorita se convirtió al Señor, estas personas perseveraban en el temor y la gracia de Dios? Leamos lo que nos dice Lucas en el capítulo 9, verso 31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Hubo un tiempo de paz, y aquí notamos cómo las buenas noticias, el evangelio, continúa dando frutos. Recordemos, yo lo dije al inicio, quizás te has perdido algunas predicaciones, pero es importante que seamos capaces de comprender que la iglesia comenzó a dar frutos después del Pentecostés. Y son frutos imparables que hoy nosotros lo experimentamos. Las iglesias eran fortalecidas. Entonces las iglesias tenían. Es un presente continuo. No es algo que se va a experimentar un tiempo después, o que se experimentó y no se está experimentando. Las iglesias tenían en presente paz. ¿Y cómo es posible que esa paz llegase? Recordemos que la iglesia estaba siendo perseguida por un hombre muy famoso llamado Saulo de Tarso. Recordemos que Ananías le dijo al Señor: Señor, ¿tú conoces a Saulo? Como si Dios no lo hubiese conocido. Este hombre le ha hecho muchos males a tu iglesia. Es como decir, ahí viene el león. ¿Quién está en Guayaquil? Saulo de Tarso.
a recogerse los cristianos. Esa era la fama que Saulo tenía. Lo que parece que como Saulo se convirtió, Dios permitió que por medio de su conversión la iglesia experimentara por el momento, porque recordemos que más adelante continuaban las persecuciones, las inquisiciones, y el pueblo de Dios siempre ha estado en una manera difícil a la hora de predicar el evangelio. Así que cuando el perseguidor se convirtió a Cristo, había dado pruebas de un compromiso real. La iglesia estaba experimentando paz. Entonces nos dice Lucas que cuando todos habían comprendido que Dios tenía un propósito de llevar el evangelio al mundo entero, es entonces cuando la iglesia experimenta el gozo, la paz. De manera que Lucas resalta acá algunas características importantísimas en este desarrollo. Número uno, tenían paz. Pero no es una paz que a veces nosotros los del siglo XXI experimentamos la paz por medio de las cosas materiales. No. Y experimentamos la incomodidad por medio de las cosas materiales que no tenemos. No es esta la paz que acá se dice. A veces nosotros experimentamos luchas, pruebas, desánimos porque no tenemos. Miren, tenemos techo y tenemos algo que comer, pero estamos inconformes, estamos llorando. Y comenzamos a orar a Dios para que Dios supla lo que nosotros deseamos, no lo que nosotros necesitamos. Sustento y abrigo es la promesa del Señor. Él no nos prometió darnos todo lo que nosotros deseamos. No es eso lo que las Escrituras nos dicen. Él nos dice que sustento y abrigo, con eso estemos contentos. Pero los cristianos del siglo XXI están descontentos con el sustento y el abrigo, quieren ir más allá de lo que Dios les ha prometido. Ahí es donde viene la intranquilidad, ahí es donde viene la inconformidad, ahí es donde vienen los pecados, ahí es donde vienen muchas cosas. La paz es el estado de las relaciones armoniosas y la libertad de conflictos. A ver, pastor, ¿qué es lo que usted me quiere decir acá? Mire, esta paz se experimenta especialmente cuando hay guerra, cuando hay asolación, cuando hay conflicto, cuando hay persecución. Pero esa paz, que en griego es shalom, se experimenta por medio de las relaciones armoniosas. Quiere decir que ya yo no tengo conflicto con mi hermano. Y lo que quiere decir es que yo tengo paz. No solamente experimento una paz interior, sino también que soy objeto de paz o instrumento de paz hacia otras personas que pudiesen estar siendo atribuladas. De manera tal que la paz interior es el ingrediente fundamental para el progreso. Aunque Satanás trate de producir malestar exterior. Ellos sabían que la persecución no había terminado. Ellos simplemente experimentaron un tiempo de asolación, de conflicto, pero también eran edificadas. Tenían paz y eran edificadas. La comunión, el uso de los dones son los ingredientes vitales de la edificación de la iglesia. Efesios 4:11 nos dice que somos edificados en el cuerpo de Cristo por medio de nuestros dones. De manera que todo creyente por lo menos tiene un don. Entonces, pastor, ¿por qué no ejerce el don? Porque a veces nos dormimos, a veces el pecado nos toma ventaja. A veces no estamos contentos con el sustento y el abrigo, y como no estamos contentos con el sustento y el abrigo, no podemos expresar nuestros dones porque estamos enfocados en subir un poquito, porque parece que Dios se ha dormido en los laureles. Cada creyente que forma parte de la iglesia necesita ser edificado por medio de los dones y talentos que Dios ha derramado en otras personas, incluyendo ese nuevo creyente.
Pero hay una característica muy fundamental acá también: andaban en el temor del Señor. Y este temor significa varias cosas. Número uno, que habían formado un carácter sólido en cuanto a la obediencia. Andaban en el temor del Señor. Habían adquirido un carácter sólido en cuanto a la obediencia. ¿No te llama la atención eso? Porque no tiene ningún sentido que Lucas nos diga acá: andaban en el temor del Señor, pero eran desobedientes. No tiene ningún sentido. Pero también mostraban una conducta ético-moral digna del reino de los cielos. A ver, ¿cuál es la persona que anda en el temor del Señor? Míralo, ahí está, es diferente al mundo. Su negocio es íntegro, en su trabajo es luz, en su hogar es luz, en el barrio lo ven como una persona diferente, en la familia la ven como una persona diferente. Esto mostraba que había una conducta, andaban en el temor del Señor. Ellos eran marcados por un estilo de vida ético-moral diferente al del mundo. Y ese es el mismo estilo de vida ético-moral que Dios quiere que sus hijos lleven. Pero también sus vidas validaban por medio de ese temor que eran seguidores de Cristo. No tendría sentido que ellos estuviesen diciendo: soy seguidor de Cristo y no vivo como Cristo. Lo que quiere decir que el andar, la Biblia lo utiliza para describir tanto la conducta de las personas dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Pero aquí notamos algo que Lucas quiere recalcar y que hoy yo hago eco. El temor era en el Señor, no era en otra cosa. El temor era en el Señor. Pero también las iglesias crecían fortalecidas por el Espíritu Santo. Es verdad, y creo que es oportuno decirlo, las iglesias crecen primeramente en fe. Eso es verdad. Y después se acrecientan en números, vamos creciendo, vamos haciendo actividades de acuerdo al crecimiento numérico. Pero quiero decirte algo, yo se lo he dicho a muchos hermanos que sirven conmigo acá en nuestra iglesia. El crecimiento numérico no quiere decir que somos una iglesia fortalecida en el Espíritu. Quiero que eso quede claro. ¿Ok? Eso no quiere decir. El crecimiento del Espíritu está condicionado al temor, a la edificación y a la paz, porque eso contagia. Si no hay iglesias apóstatas que nos superarían a nosotros en espiritualidad y crecimiento en el Espíritu, por el crecimiento numérico. Lo que quiere decir para Dios que el crecimiento numérico no quiere decir que somos una iglesia fortalecida en el Espíritu. Porque en aquel entonces habían grandes catedrales y habían casitas, iglesias pequeñitas. Y así fue como comenzó la iglesia a surgir y a crecer. Y eso es muy importante porque la vida transformada por el Evangelio pone hambre en las demás personas. Ese fortalecimiento del Espíritu es la misma guía del Espíritu que nos guía a toda verdad y cada día nos aparta del pecado. Y cada día nos santifica más, de manera tal que yo, cuando ando fortalecido en el Espíritu, doy evidencia que soy una persona guiada por el Espíritu. No creo confusión en las demás personas. De manera que la iglesia fue edificada y la iglesia de Cristo debe, en el aumento que haga, ir evaluando. Y te pido algo: muchos de ustedes son candidatos a la membresía, quizás otros desearían en un futuro ser parte de la comunidad de IFG, pero es importante que nosotros nos evaluemos a la luz de las Escrituras y pensemos si estamos siendo edificados de la manera bíblica. Por lo tanto, la iglesia debe alcanzar un tamaño majestuoso en cuanto a la santidad. Debe volverse más hermosa en su conducta y estilo de vida, pero también debe adquirir una fuerza creciente en amar a otras personas. Por eso
la paz, el temor, la edificación espiritual y el fortalecimiento del creyente en el Espíritu Santo nos da como segundo punto y como resultado que nos preocupemos por el dolor de nuestros hermanos. Lo quise dejar porque a veces tú lees la Biblia y tiene subcapítulos. En la Reina Valera, por ejemplo, tú te encuentras que está dividida hasta el capítulo 31. Yo quise dejar intencionalmente el verso 31 para encabezar mis dos puntos siguientes. Yo podría ser ocioso y decir, bueno, ya la Biblia está dividida, ya me voy a ir por esta tangente. Pero no estoy aplicando la necesidad que tiene la congregación de Fuente de Gracia. Ahora vienen dos milagros, pero no quiero ponerte los milagros sin antes ponerte las características propias de esta realidad. Había paz, había temor, eran edificadas las iglesias, estaban creciendo y siendo fortalecidas por el Espíritu Santo. Por lo tanto, esto hace que nos preocupemos por el dolor de nuestros hermanos. Creo, como bien dije en mi introducción, que estamos viviendo tiempos difíciles. La preocupación por los que padecen dolor no difiere en nada de otro tiempo. Las iglesias, en la medida que se fortalecen y se edifican, junto con eso va la preocupación a la par por las personas que están con alguna dolencia física. Es así como mostramos el poder, es así como mostramos el fortalecimiento, es así como mostramos el crecimiento del Señor y es así como mostramos el temor del Señor. De manera que los milagros hechos lo describen para poner pruebas en cuanto a la proclamación del reino de Dios. No soy cesacionista, soy continuista con cautela. Así me catalogo yo. Creo que Dios puede obrar milagrosamente de acuerdo a su soberana voluntad. Con lo que sí no estoy de acuerdo es con esas campañas, porque en primer lugar no hay campañas bíblicas para milagros. El evangelio es predicado y en la medida que es predicado también se sana. Vayamos, prediquemos, pero no exaltemos las emociones de las personas. Porque a Jesús le seguían 5,000 personas. Y cuando esas personas que comieron panes por medio de un milagro, Juan 6, que comieron peces por medio de un milagro, cuando llegó el momento de la predicación, de la aplicación de la palabra, esos mismos que comieron panes y comieron peces, dijeron, dura palabra es esta, me voy con mi barriguita llena, con mi pan, con mi peces, pero hay que aplicar ciertas cosas que yo no estoy de acuerdo contigo. Y el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes también han comido, si quieren irse, se pueden ir. Lo que quiere decir que para el Señor el milagro o los milagros no son tan importantes como la salvación y la predicación de las personas. Porque ¿para qué tú quieres que Dios haga un milagro en tu vida y con ese milagro en tu vida irte al infierno? Es más importante la salvación de tu vida. Por eso es que quise apuntalar mi primer punto para poder sustentar estos dos puntos y poder hacerte entender por medio del Espíritu, obvio, que la razón de los milagros acá tienen una causa. Las iglesias eran fortalecidas en el Espíritu, tenían paz, crecían en el temor del Señor. Leamos cómo Dios usa a Pedro para validar su mensaje. Aconteció que Pedro, visitando a todos, subraye visitando a todos, porque aquí voy a comenzar a desarrollar este punto. Vino también a los santos que habitaban en Lida y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro a Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama.
Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Miren, había un tiempo de paz, pero la paz no convirtió a Pedro en una persona ociosa. A veces tenemos paz y lo menos que hacemos es compartir el evangelio con otros. La paz del siglo XXI está condicionada a las cosas materiales. Pero como te dije, subraya ahí, visitando a otros, Pedro no se queda estático en un lugar y dice, bueno, voy a experimentar la paz. Acá, ventilador, voy a comer algunas cosas que llevo tiempo sin comer. Pablo me tenía corriendo de un lugar a otro, estaba comiendo en un lugar, tenía que salir corriendo porque Pablo venía detrás mío. Me voy a quedar acá y voy a tener un tiempo de sabático. No, Pedro no hace eso. Parece que Pedro también estaba interesado en saber si esa paz, otras ciudades por las cuales quizás ya Felipe había pasado. Recordemos que Felipe era el evangelista y Lucas detiene acá el testimonio de Felipe, entra con varias conversiones. Simón, el eunuco, y ahora Saulo de Tarso experimenta por medio de lo que Lucas nos está diciendo el desarrollo de la iglesia y su crecimiento, pero Felipe no ha dejado de predicar el evangelio, lo que parece indicar que en Lida Felipe ya había proclamado el evangelio. En ningún momento Dios le dice a los discípulos: prediquen el evangelio hasta que tengan paz y nadie los persiga. Hechos 1:8 dice: prediquen el evangelio hasta el fin del mundo. La paz no era un indicio de que había que parar y predicar o no predicar el evangelio. Por eso Pedro siguió visitando a las demás personas para predicarle el evangelio. Llega a Lida a visitar a los hermanos, y la visitación debe ser una de las cosas que más nos debería caracterizar a nosotros los cristianos, el visitarnos. De manera que al llegar a Lida, Pedro se encuentra allí con una familia atravesando un dolor por casi 8 años. Eneas era paralítico, yacía en una cama como paralítico. Y quiero decirte algo, quizás tú puedas ver que hasta cierto punto un paralítico puede valerse por sí mismo. Yo te digo que es muy difícil que un paralítico se pueda valer por sí mismo, porque el paralítico hasta para comer depende de otros, para bañarse depende de otros, para quizás ver un programa de televisión depende de otro. Siempre es segunda, tercera persona en casa, está postrado en una cama con sus sueños derrumbados. Es una persona que lo único o el único sabor que conoce es el sabor amargo de la impotencia. Quiero hacer y no puedo. Quiero ver y no puedo. Quiero ir y no puedo. Quiero trabajar y no puedo. 8 años de castigo, de soledad y de amargura, postrado en una cama sin esperanza de ser un hombre común y corriente como somos tú y yo. Y usted se preguntará si pueden haber paralíticos de otro tipo. Sí pueden haber paralíticos de otro tipo. La parálisis acá nos enseña muchas cosas. Hay muchas personas que han tenido amargas experiencias en su vida, y estas amargas experiencias los han dejado postrados en un pasado. Quizás fuiste abusado o abusada y quedaste postrado ante la desconfianza de todo el que viene a tu lado. Quizás confiaste en una amistad y esta te decepcionó, y ya todo el que viene con el quiero ser tu amigo, este también me va a hacer lo otro. Quizás confiaste en una persona para emprender un negocio y terminó estafándote, y quedaste paralítico frente al deseo de comenzar o levantar un nuevo negocio.
La parálisis emocional, espiritual y física sigue golpeando hoy a muchos. Quizás tú puedas salir por esa puerta caminando, pero dentro de ti hay una parálisis. Y ante el dolor, el evangelio es la solución. Pedro visita a Eneas. ¿Y cómo sabe Pedro que Eneas estaba paralítico? Porque le visitó. Lo que quiere decir que como nosotros sabemos que nuestros hermanos están paralizados, tenemos que ir a ellos. Ellos no pueden moverse. Eneas no podía ir a Pedro. Eneas no podía visitar a Pedro. Eneas estaba postrado en una cama. ¿Cómo entonces le vamos a pedir a los paralíticos que lleguen a nosotros? Ellos no pueden. Somos nosotros, por medio de la visitación intencional y de la exhortación y la preocupación de llegar hasta ellos. Pedro experimentó la paz, el crecimiento y el fortalecimiento del Espíritu. Y él dijo: voy a ver cómo están los demás hermanos, si están experimentando también esto. Porque hay muchas personas que sufren. Hay muchas personas que atraviesan diferentes tipos de dolores en la vida. Hay muchas personas que están desanimadas por las crisis que pudiesen estar atravesando. Y te soy honesto, soy humano igual que tú. Cuando estamos atravesando una crisis, un problema o alguna tribulación, eso nos deja postrados. Es como que hay algo que no nos permite. Queremos ir a la iglesia, pero algo que nos ala. Queremos comprometernos, queremos ir al estudio, pero algo te ala. Estás paralítico. Eneas estaba escuchando lo que el evangelio estaba haciendo. Eneas, quizás allí con los hermanos, escuchó en un momento determinado: vamos a la casa de oración. Eneas quizás estaba esperando que alguien lo llevara. Lo único que Eneas podía escuchar es: espéranos aquí, cuídate bien, aquí tienes el vasito de agua, que nosotros nos vamos a adorar a casa del hermano tal. Pedro llega y de una manera sobrenatural, por medio del evangelio, lo sana. Qué bueno sería para estas personas recibir la visita de un hermano. Qué bueno sería para estas personas, y estoy seguro que se ponen alegres. Seguramente Eneas recibió la noticia: Pedro está acá. ¿Qué Pedro? ¿El que andaba con Jesús? Sí, está acá. Tristemente podemos decir que algo de lo que adolece la iglesia en estos días es de este pequeño gran detalle: la visitación de los hermanos intencionalmente. Y usted no sabe lo contento que yo me pongo cuando los hermanos me visitan. No sé qué les voy a dar, no sé dónde los voy a poner, pero yo me siento contento. Por eso es que en mi casa siempre en la semana pasan 3, 4, 5 familias. 3, 4, 5 familias, porque me alegra que me visiten. Porque también necesito sus sonrisas. También necesito que los niños pasen y tumben algo en mi casa para yo, no, como no tengo niños, pasó el niño, tumbó la cosa, y yo digo: bueno, gracias Padre porque me estás probando. Qué bueno tomarnos un cafecito, exponerte mis cargas. Qué contento se puso Eneas cuando Pedro lo visitó. Pedro restauró la salud de Eneas por medio del evangelio. Por eso esto es una expresión de amor propiamente del evangelio. Y algo que me llama la atención, aunque lo vamos a ver más adelante, la visitación formaba parte de los primeros discípulos del Señor Jesús. Miren lo que el capítulo 15 nos dice, verso 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor. Bueno, ¿para qué? Para ver cómo están, para ver cómo se encuentran, para ver cómo se sienten. Oye, llevo varios domingos que no veo al hermano fulano. ¿Tú tienes su contacto? ¿Alguien tiene el contacto del hermano que siempre se sienta acá? Porque
Más o menos ustedes, en las iglesias sucede esto. En las iglesias más o menos siempre estamos marcando los lugares donde nos vamos a sentar. Quizás por el clima, quizás por, bueno, el pastor habla muy alto, me voy a sacar un poquito atrás. Y ya yo marco y llego de primero, y si alguien está ocupando mi lugar, pero, ay, Padre, si este eres mío, pero bueno, siéntate en otro lugar. Pero casi todos nos sentamos en puestos específicos, por muchísimas razones. Pero tú sabes quién se sienta a tu lado. Lo que quiere decir que tu preocupación no solamente debe ser por el puesto que tú quieres ocupar, sino también por el puesto ausente o vacío que está a tu lado. Y la persona que domingo tras domingo se sienta acá, ¿dónde está? Pablo le dice a Bernabé: vamos a visitar a los hermanos. Obvio, no había internet, no había correo, WhatsApp, no había nada de eso. Había que caminar a pie o coger coches a caballo, pero había un interés genuino en visitar a los hermanos. Eneas fue sanado producto a una visitación intencional de Pedro. Y tú no sabes cuántas bendiciones tú puedes compartir con una persona cuando tú le visitas. Por eso es que algo con lo que me ha chocado mucho acá es con la visitación, porque hay que estar pidiendo permiso para visitarte. Entonces el pastor no sabe cómo están las personas, porque nosotros sin estudiar nos hemos graduado de apariencia. Bueno, viene el pastor para acá y cambiamos el lenguaje, cambiamos todo. Y el pastor dice: wow, son unos angelitos. En Cuba no es así. En Cuba, como no hay internet, hola, ¿qué tal? Y hay testimonios donde hemos estado esperando que nos abran la puerta, o estamos llegando y adentro se está acabando el mundo. Porque ellos no sabían que íbamos a visitarle. Como no sabían que iban a visitarle, simplemente era una sorpresa. Y sale la mujer: dime, ay, pensando que era otro que iba con el conflicto. Sí, hermanos, tranquilos, aquí estamos para apoyarle. Pero acá yo tengo que decirle: ¿te puedo visitar? No, ven tal día. Ya ese día el pastor tiene la película completa, no sabe cómo viven las personas y podemos aparentar. Pero aquí no vemos esto ni en Lida ni en la vida de Pedro. Pedro vio la realidad y vivió la realidad que la familia de Eneas estaba experimentando. Por lo tanto, una vez que somos edificados, andamos en el temor del Señor, somos fortalecidos en el Espíritu, no sufrimos persecución, disfrutamos la paz, nos visitamos y nos preocupamos por los que sufren. Punto número 3, testificamos del poder restaurador del Evangelio. Miren, lo que les quiero enseñar acá hoy, si el Espíritu Santo lo permite, es que tú te puedas apasionar por la edificación espiritual tuya. A veces no experimentamos la paz porque no estamos siendo edificados. A veces no experimentamos la guianza o el fortalecimiento del Espíritu Santo porque no estamos siendo edificados. Y cuando estas cosas pasan, testificamos el poder restaurador del Evangelio. Y Lucas quiere poner acá 2 milagros importantísimos. Miren lo que dice los versos finales del capítulo 9. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, ahí fue donde ocurrió el milagro. Lida estaba cerca de Jope. Los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí,
le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, un buen discípulo, porque el Señor Jesús hizo esto mismo, el discípulo sigue a su maestro. Pedro se puso de rodillas y oró. No comenzó a decretar, no comenzó a dar órdenes, que es lo propicio que hoy vemos acá. Yo te decreto, yo te ato, yo desato la palabra sobre ese cadáver. No vemos eso acá. Vemos un hombre de rodillas, y estos falsos apóstoles y profetas de hoy están de pie decretando. Por eso es que yo no creo nada de lo que ellos hacen, porque es todo antibíblico. Levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando llegó le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. No te ordeno, no decreto, no desato. Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó, y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Algo que nos debe sorprender aquí es que en ambos milagros Lucas nos dice que se convirtieron muchos al Señor, y Dios usó 2 milagros con personas diferentes en diferentes condiciones para que muchos se convirtieran al Señor. Lucas quiere dejar claro que el Señor estaba autenticando su mensaje por medio de los apóstoles, permitiéndoles en el nombre de Cristo hacer los milagros. Hay 2 personas con 2 milagros y algunas diferencias. Eneas, un paralítico de 8 años en cama. Dorcas, una discípula del Señor, aunque no se nos dice mucho de Eneas. No sabemos si era un discípulo, no sabemos si era un recién convertido, un judío que se había convertido al cristianismo, o un gentil que se había convertido al cristianismo. Dorcas había muerto de muerte natural. Eneas no es alguien que trabajaba ayudando a otros. Dorcas ayudaba a los pobres y abundaba en buenas obras. Eneas, nadie fue a ver a Pedro, sino que Pedro visitó Lida y lo vio con Dorcas. Enviaron 2 hombres a persuadir a Pedro para que se llegase a Jope, de manera que Lucas está poniendo 2 milagros con diferentes perspectivas y diferentes trasfondos. Uno que yacía en cama y otro que ya había muerto. Uno que no tenía esperanzas de vida porque ya estaba muerta, y otro que estaba sufriendo también sin esperanzas de vida. Y Lucas, al escribir, nos enseña algo. Tabita es el nombre propio transcrito del arameo al griego como Dorcas, que quiere decir gacela. Él no le llama Tabita. Lucas no quiere que simplemente nosotros nos vayamos con Tabita, sino que Dorcas es el nombre o la transcripción del arameo al griego. Y el Nuevo Testamento se escribió propiamente en el griego koiné. Es el idioma universal de aquel entonces, como lo es hoy el inglés. Las aerolíneas te exigen el inglés. Las torres de control, el inglés. Si estás en China, tienes que aprender a hablar inglés. Y si estás en América, tienes que aprender a hablar inglés. Vas a todos los aeropuertos del mundo
y el idioma principal es el inglés. El griego koiné era el idioma principal, por eso es que Lucas dice que traducido es Dorcas, es como Gacela. Y esta mujer daba limosna a los pobres, y es un digno ejemplo. Su dinero era empleado para ayudar a otras personas. Y quizás las demás viudas le estaban como que pidiendo a Pedro: mira, ten misericordia de ella, mira todo lo que ha hecho. Sí, pero Pedro es muy sabio. Pedro dice: salgan todos y llévense todo lo que haya hecho. Parece que Pedro quiere marcar una diferencia en cuanto a las obras. Pedro está diciendo: nada de lo que ella ha hecho vale para que Dios la resucite. Solamente vale el poder del Señor. Creo que uno de los motivos por los cuales no quiso que quedaran allí presenciando lo que aconteció es porque quizás de cierto modo iban a poner su confianza en lo que Dorcas había hecho. Y así tristemente viven muchos, poniendo su confianza en lo que hacen, ganándose los méritos por medio de lo que hacen. Nosotros hoy en nuestro devocional compartimos esto y nos propusimos servirles a ustedes de esa manera, que podamos menguar cada día, porque ninguna cosa de la que nosotros hacemos permite asombrar a Dios hasta el punto que Dios se vea en la obligación de bendecirnos. Por eso es que Pedro le dice a todos: salgan por favor de acá. Miren, algo similar hizo nuestro Señor Jesucristo en Marcos 5, 40 y 41. Y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Tabita cumi, talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Lo mismo que dijo Pedro: Tabita, levántate. Y se levantó y resucitó. Dorcas abrió los ojos, pero cuando abrió los ojos vio a una persona totalmente desconocida para ella. Ella no sabía quién era Pedro. Lucas da el mismo espacio de la resurrección de la muchacha a las buenas obras que ella había hecho. ¿Y saben por qué? No porque las obras son el motivo por el cual Dios no se compadece, diría que se complace con nosotros. No se trata de eso. Pero yo creo que este cuadro acá descrito nos puede ayudar. Necesitamos saber que las buenas obras son hechas o deben ser hechas por los creyentes. Y Dorcas era una discípula, por lo tanto era una persona regenerada que había entendido lo que tenía que hacer: ayudar a los pobres. Ayudar a los pobres. Sus recursos los empleaba en eso. ¿Hay algún necesitado en Fuente de Gracia? ¿Hay alguien en Guayaquil que yo pueda ayudar? ¿Hay alguien del cual yo puedo tener misericordia de la casa de Saúl? ¿Hay algún paralítico? ¿Hay alguien que no tiene nada? Porque mira, el Señor me está ayudando, me bendice cantidad. No hay nadie con quien yo pueda compartir lo que tengo. Esa era Dorcas. Trabajaba duro. Parece que Dorcas había entendido lo que es el sustento y el abrigo. Y fuera de ahí, ella veía la manera de ayudar a otros. Tristemente, esta sociedad en la que estamos hoy, se nos hace difícil ver la necesidad que tienen otras personas. Ambos milagros, el de Eneas y Dorcas, fueron para la gloria de Dios. Un paralítico que fue visitado, una buena mujer que había muerto, con buenas obras, fue resucitada. Seguramente Pedro le explicó el sermón: mira, Dorcas, todo lo que has hecho no valió para nada.
¿de dónde vienes? Bueno, vengo de levantar a Eneas en Jope. Él nunca había hecho un vestido, no había ayudado a los pobres porque él era un pobre y también lo resucitó. ¡Wow! Una buena mujer, muerta, un inválido, postrado en una cama, también sanado. Ese es Dios. Ese es el Evangelio. Por eso el título de hoy es: ante el dolor, el Evangelio es la solución. ¿Por qué? Porque es el Evangelio, es el entendimiento que nosotros tengamos del Evangelio el que nos permite preocuparnos por los hermanos, edificarnos mutuamente, capacitarnos para hacer buenas obras, pero también para andar en el temor del Señor. Por eso, amada iglesia, de una forma u otra, tristemente, este es el estado de la humanidad en general. Muertes espirituales y parálisis, tanto espiritual como física. Y es el pecado que hace que todos busquen lo suyo. Ucrania es invadida porque Putin cree que debe ser invadida. No le importa el dolor, él simplemente cree que hay que invadirla. Así es el hombre, cree que tiene que pecar y peca. Cree que tiene que poner a sufrir a otros y los pone a sufrir. Por lo tanto, esto hace que se incremente más el dolor. El Evangelio hace que el dolor sea menos. El pecado hace que el dolor sea más. Por eso es que necesitamos el Evangelio todos los días. Porque es por medio del Evangelio que nos capacitamos. Es por medio del Evangelio que sentimos y experimentamos la paz, shalom. Es por medio del Evangelio que nos edificamos. Es por medio del Evangelio que aprendemos a caminar guiados por el Espíritu Santo en su voluntad. Y es por medio del Evangelio que nos convertimos en instrumentos de Él para su gloria. Cuando visitamos y exhortamos a un hermano, y ese hermano o hermana quizás no está paralítico o paralítica físicamente, pero tuvo una amarga experiencia que lo dejó postrado en ese estado. Así que, hermanos de IFG, visita que hoy te encuentras acá. Nuestro tiempo, nuestro talento, nuestros mismos cuerpos y almas son del Señor y deben emplearse para su gloria. Una vez que pasamos de las tinieblas a la luz, nos convertimos en instrumentos